Estas semanas hemos estado hablando acerca de las estrategias, ¿sí? Las estrategias que tenemos que implementar al momento de conquistar. Todos los días de nuestra vida nos enfrentamos a desafíos en diferentes esferas. Usted como madre todos los días se enfrenta a un desafío, el criar a sus hijos. Como esposo o como esposa también se enfrenta a un desafío en cuanto a direccionar su familia. Como estudiante se enfrenta a un desafío. Y como individuos en la sociedad nos enfrentamos a desafíos a diarios, desafíos económicos, desafíos sociales, desafíos políticos. Hay un sinfín de circunstancias a las que nos enfrentamos a diarios. En unas tenemos victoria y en otras perdemos, somos derrotados. Ahora, muchas veces los religiosos culpamos al diablo o al enemigo de nuestras pérdidas, o en otras ocasiones culpamos a Dios, dando a entender de que Dios nos abandonó en las circunstancias. Pero la Biblia nos enseña de que hay principios, hay códigos que son ineludibles, irrefutables. Hay códigos naturales que no los podemos romper si no hay una intervención divina, una directriz divina. La Biblia dice de que Jesús iba a ser tentado por el diablo. Y dice la Biblia de que el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo a Jesús: lánzate de aquí, porque si te lanzas, dice la Biblia de que Dios enviará a sus ángeles a guardarte. Pero Jesús sabía de que no había una dirección divina, no había una orden de Dios expedita que dijese que se lanzara del pináculo del templo. Por lo tanto, no estaba garantizado la intervención divina. Diga conmigo, cuando no hay una orden divina, no hay intervención divina. Entonces Jesús le dice al diablo, la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios, por lo tanto, aléjate de mí. Es decir, Jesús no se lanzó aun cuando había una promesa, por cuanto no había una directriz divina. Amén. Ahora fíjese, la Biblia me enseña de que aun cuando Dios es un Dios de fe y nos movemos por fe, Dios no es un Dios que improvisa, Dios es un Dios que planifica. Dígale que está a su lado, por favor. Dios no es un Dios que improvisa, Dios es un Dios que planifica. ¿Ok? Cuando le digo que le diga al que está a su lado, es para que como método de aprendizaje, al repetirlo, usted lo memorice. No es porque es un capricho mío ni es un cliché. ¿Sí? Entonces Dios no es un Dios que improvisa, Dios es un Dios que planifica. Dios no hizo 5 veces a Adán como si fuese un muñequito de plastilina. Lo hizo, sopló aliento de vida, salió torcido, vamos a dañarlo, vamos a hacerlo de nuevo. No, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo y salió bueno. Y cuando sacó a la mujer del costado del hombre e hizo a Eva, no llegó y le sacó otra costilla más a Adán. Ay, Adán, préstame otra costilla, es que Eva me salió torcida, Adán. No. Apenas sacó la costilla y hizo a la mujer, dice que fue buena y en gran manera. Le quedó mejor el asunto. Claro, porque salió de Adán. Por favor. Aleluya. No, mentira, no busquemos líos aquí en esta mañana. Vamos a andar en paz. Si quieren, apaguen las luces. Yo creo que el problema es corriente. Ese sonido es corriente. Hay una falla eléctrica acá. De pronto mejor. Ok, continuemos. Entonces, Dios no es un Dios que improvisa, Dios todo lo planifica. El Antiguo Testamento me habla de 2 construcciones que fueron emblemáticas. Una fue el tabernáculo y la siguiente fue el arca de Noé. De hecho, con respecto al arca de Noé, hoy en día científicos de la NASA encontraron a través de unos satélites que el arca de Noé, los restos del arca de Noé estaban en el monte Ararat. Y se comenzó a abrir y a excavar y se dieron cuenta de que tal cual como las medidas están en la Biblia, tal cual era la medida de esa embarcación. Es decir, que cuando Dios mandó al hombre a construir el tabernáculo, que era el primer templo, y cuando mandó a Noé a construir el arca, Dios le dio a ellos instrucciones precisas de la medida y de los materiales que tenían que ser utilizados en el momento de la construcción. Es decir, Dios no le dijo a Noé: mira, Noé, constrúyete cualquier cosa que flote para salvar la humanidad. No. Dios le dio una directriz precisa, le dio unos lineamientos precisos. Dios utilizó una planificación y una estrategia.
De la misma manera, cuando fue a construir el templo, Dios no le dijo a Moisés: construyete cualquier cosa que tenga techo y paredes en la que yo voy a habitar. No, Dios le dio a Moisés directrices precisas de cómo tenía que ser la arquitectura, el diseño, los materiales con los cuales se iba a construir su templo. Es decir, Dios no improvisa, Dios planifica, Dios usa estrategias. Ahora, el asunto está en que los evangélicos, los cristianos, los religiosos, la gente de fe, está acostumbrada a improvisar porque simplemente creen que Dios es el genio de la lámpara, que usted la frota y viene y le soluciona todos los conflictos. Dios no obra de esa manera. Dios utiliza aún hasta la ciencia. Usted fue creado y diseñado por Dios. Y la ciencia es el estudio de lo creado y lo diseñado por Dios, lo que hoy existe. Entonces quiere decir de que el primer científico es Dios, el primer planificador es Dios, el primer estratega es Dios. Dios, aun cuando es espíritu, aun cuando creemos en Él por medio de la fe, Dios es un Dios planificador y estratégico. ¿Quién lo cree? Ahora, si me acompaña a la Biblia y abre su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25, vamos a ver lo que Jesús habla con respecto a las tomas de decisiones. Y ahí nos va a enseñar 3 principios claves para las tomas de decisiones al momento de emprender un proyecto. 3 principios que, si usted lo aplica en cada área de su vida, yo le voy a decir algo: usted tiene garantizado el éxito. El hombre más exitoso en la historia se llama Jesús de Nazaret. Con tan solo 12 discípulos, entre ellos un traidor y otro que decía malas palabras, logró conquistar a toda Asia y toda Europa en el tiempo récord de cualquier otro líder del mundo. No había internet, no había Facebook, no había Twitter, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había medios de comunicación, pero tan siquiera 11 discípulos efectivos a través de un liderazgo como el de Jesús lograron conquistar toda Asia, toda Europa y América, porque nosotros que estamos en parte del conocimiento de Jesús por causa de su efectividad en el liderazgo. Es decir, que Jesús como líder nunca improvisó. Jesús como líder fue un estratega específico, planificador de un liderazgo emblemático y admirable. Ahora, Jesús habla con respecto a la planificación. Está allí Lucas capítulo 14. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre y no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora fíjese, Jesús le emite estas palabras a una multitud que le seguía. Ahora, estas palabras eran tan radicales que hoy en día, si esa fuese la condición para seguir a Jesús, muchos no le seguirían. Imagínense que un día el pastor le diga: mire, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no puede ser discípulo de Dios. Está al lado suyo su mamá y te la mira feo. El que no aborrece a su suegra. Eso es más fácil, eso es más sencillo. Pero la mía no, yo la... Pero Jesús pone esa condición. Ahora, Jesús es un poco más específico. Él los alarma, ¿no? Capta su atención y le dice: pero el asunto está
Es que cuando yo hablo, dice Jesús, de aborrecer, estoy hablando de que al momento de iniciar un proyecto, de tomar una decisión, ni siquiera tu padre, ni siquiera tu madre, ni siquiera tus hijos, ni siquiera tu esposa o tu esposo te puede hacer desistir de la decisión que te has determinado tomar, por cuanto tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Entonces Jesús no está hablando de que debo aborrecer a los demás para poder amarle, sino que le está dando a entender de que el momento de tomar una decisión debo ser un poco más inteligente que visceral, y al momento de tomar la decisión debo asumir la responsabilidad del proyecto que estoy emprendiendo. Entonces es bien interesante porque eso me habla del carácter que tenía Jesús. Fíjese que cuando usted estudia la Biblia y las profecías que Jesús tuvo que cumplir para determinar ante los demás que verdaderamente era el Mesías, dicen los estudiosos que Jesús cumplió entre 200 y 300 profecías mesiánicas. Ahora, ¿qué quiero darte a entender con esto? Dice, por ejemplo, el libro de Joel, tal palabra, Isaías, tal palabra, fueron escritos 1500 años, 700 años antes de Jesús. El profeta Joel o el profeta Isaías estaban diseñando, diga conmigo, diseñando, planificando la vida de Jesús. Eso es una profecía. Una profecía es como el plano del arquitecto que dice que el edificio que se va a construir va a ser de tal forma, de tal tamaño y con tal característica. Entonces quiere decir de que los profetas planificaron el diseño de la vida de Jesús. Ahora, el diseño de la vida de Jesús tenía 300 características que debería asumir él en su propio carácter y perfil. Entonces fíjese, usted ve un Jesús que a los 12 años, en vez de estar jugando con pelotas como cualquier otro niño, estaba en el templo escuchando la palabra de los sacerdotes. Usted ve un Jesús que con 30 años, en vez de estar luciéndose haciendo milagros, imagínese a Jesús con enamorando a una chica, y entonces llega y le dice, ¿cuántos peces quieres que te saque? Ay, Jesús, vas a sacar peces, los que tú quieras, corazón. Entonces Jesús, en vez de alardear de sus dones y talentos, Jesús sabía que tenía un tiempo específico para activarse, porque su vida había sido, diga conmigo, planificada, diseñada. Entonces viene la madre de Jesús, le dice, se acabó el vino en la boda, no hay nada que hacer. Y Jesús dice, ¿qué tienes contra mi mujer? ¿No sabes que todavía no ha llegado mi hora de hacer milagros? Sin embargo, Jesús, persuadido y obligado por su madre, hace el milagro. Pero él sabía de que cada cosa que él hacía en su vida no era producto de un capricho, sino que era la respuesta a una planificación divina, celestial, de parte de Dios para su vida. Amén. Es decir, que para Jesús el vivir ni siquiera fue improvisado. Todo lo que Jesús hizo fue planificado. Dios no improvisa, Dios planifica. No espere que Dios intervenga en medio de su improvisación. Más bien usted pregúntele a Dios cuál es el diseño de lo que usted tiene que hacer, que se lo revele a su espíritu y usted se alinea al propósito de Dios. Amén. Ahora Jesús dice que al momento de planificar, nosotros debemos asumir el carácter de Dios. Ahora, en su carácter, cuando Jesús demanda o cuando Dios hace algo, Él adquiere 3 principios. El primero lo vemos allí en el versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La primera palabra que Jesús utiliza, que debe ser un código fundamental en lo que emprendamos en nuestra vida, es la palabra calcular. Calcular significa reflexionar en algo, considerar, tener atención, cuidado, proyectar. Ahora, cuando Jesús habla de emprender un proyecto, así sea el simple hecho de tomar la decisión de seguirle,
Jesús dice que usted tiene que calcular. Calcular es hacer una proyección matemática. Calcular tiene que ver con la ciencia de los números, de la matemática. Calcular es evaluar si tengo la suficiente cantidad de materia prima para el proyecto que voy a desarrollar. Fíjese, hay personas que de manera emocional y alegre tienen un contacto espiritual con Dios y dicen: yo voy a ser cristiano, voy a entregar mi vida a Jesús. Pero al pasar los días se dan cuenta de que pareciera que en sus habilidades o cualidades no está el carácter necesario como para ser firme en la decisión que tomó. Entonces luego esa persona dice: lo siento, esto no es para mí, yo no creo que nací para ser cristiano, y se apartan del Señor. Ahora, los que vieron que había dejado de tomar, de rumbear de pronto, de tener una vida desadaptada, diciendo malas palabras, robando, matando, lo que sea, y que comenzó a tener una vida decente, ahora lo ven nuevamente retroceder a su vida pasada. ¿Qué dicen de él? Se burlan. ¿Y tú ni que eras evangélico? ¿Tú ni que le entregaste tu vida a Jesús? Ahora estás peor que antes. Simplemente porque inició un caminar, pero no calculó si tenía la capacidad, si tenía la materia prima para asumir el desafío de lo que significa tener una vida conforme al corazón de Dios. De la misma manera, si usted lo lleva al plano financiero o empresarial, ¿cuántas empresas han quebrado en su inicio? ¿Cuántos proyectos en nuestras vidas quedan inconclusos simplemente porque nos emocionamos, porque conseguimos un alquiler de un local económico, porque alguien nos prestó un registro comercial o mercantil, pero no proyectamos los 3 meses de salario en los que nadie te iba a comprar, y en los que seguro la comida que cocinaste se iba a dañar y los gusanos se le iban a comer? Entonces tú simplemente de manera emocional emprendiste un proyecto, pero no calculaste los costos matemáticos y las variables que puedes vivir. La fe es necesaria, pero el cálculo es indispensable. Usted no ve a Dios que formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y le salió sin un brazo. Y Dios dijo: me faltó polvo, ¿vale? Y agarró más polvo. No. Cuando Dios tomó la cantidad de polvo para formar al hombre, esa fue la cantidad precisa para que el hombre existiera. Dios no anda improvisando, Dios proyectó, calculó todo. Aún hasta el nacimiento de Jesús fue en el tiempo preciso. Si Jesús hubiese nacido en el momento en que el imperio turco estaba sobre la parte de Israel, Jesús no hubiese podido ser el Mesías. Simplemente porque los turcos acababan con toda la población, con la cultura, con la religión, con la economía, con la política, con todo. Pero de los imperios que hubo en los tiempos antiguos, el imperio más amigable, ¿sabes cuál fue? El Imperio Romano. Porque el Imperio Romano lo único que le importaba era la política y la economía. El Imperio Romano no tenía inherencia en cuanto a la religión y a la fe. Es por eso que Jesús dice: cuando hubo el tiempo de su nacimiento, Jesús tenía que nacer en el momento del Imperio Romano, para que Él pudiera predicar y pudiera ser el que dijese: es el Hijo de Dios. Es por eso cuando lo llevan ante Pilato y ante Herodes y dicen: este es el que dice ser el Hijo de Dios, se burlaban porque para ellos Dios era cualquiera. Eran politeístas, creían en cualquier Dios, no le daban importancia a Jehová de los ejércitos. Entonces Dios ni siquiera con el tiempo en el que Jesús vino improvisó. Dios lo calculó, lo proyectó. Usted puede salir de un servicio con una palabra de parte del Señor y puede salir de acá desafiado a abrir su empresa. Pero si usted al salir sale con mucha fe pero sin cálculo, quiero decirle algo: va a fracasar en todo lo que usted emprenda. Usted tiene que ser una persona que tenga una buena medida de fe, pero también tiene que tener una buena proyección en lo que va a emprender. Tiene que ser estratégico, tiene que ser claro y preciso, tiene que calcular cuánto va a gastar, cuánto va a invertir y saber si vale la pena esa inversión y si esa inversión le va a generar los dividendos que usted necesita. Amén.
Ahora usted dirá, esta es una iglesia, ¿para qué el pastor habla de eso? Es que Jesús pagaba impuestos y hablaba también de economía. Ahora, usted como iglesia tiene que saber que Dios le hizo rey y sacerdote. Las iglesias tienen que ser centros para preparar a los sacerdotes, pero también tienen que ser lugares para preparar a los reyes que van a gobernar sobre esta nación. ¡Amén! Celébrelo con un aplauso, por favor. Mi amor, vamos a comprar el carro, vamos a comprar la casa. Esto pasa mucho, vamos a comprar la casa. Vamos a firmar un contrato de compra de alquiler para comprar de compraventa a la señora y tal, y le vamos a dar un inicial de 150,000, y en 3 meses por fe Dios nos va a entregar el millón de bolívares para pagar lo que queda para la casa. Y en el contrato hay una letra chiquita que dice: si en 3 meses no paga, perderá el 90% de lo que acaba de dar. Y usted esos 3 meses se guinda: Dios, haz un milagro en mi vida. Y usted pacta y recontrapacta. Pasaron 3 meses, no ocurrió el milagro, perdió hasta la semilla que usted tenía. ¿Por qué? Porque usted tuvo mucha fe, pero no calculó, no trabajó, no empeñó su vida en función de producir aquello que usted quería, que usted procuraba. La Biblia habla de que hubo gente que cosechó, pero antes sembraron y trabajaron la tierra. El labrador, para poder comer del fruto que hace, labra la tierra. Entonces usted quiere tener una gran vida, pero usted no ha calculado la inversión que tiene que hacer. Usted no ha calculado las proyecciones que tiene que hacer. Usted no se ha sentado a echar lápiz y números y proyectar lo que tiene que invertir, lo que tiene que sacrificar, que lo vamos a hablar más adelante. Pero usted tiene que ser una persona que calcule. No emprenda proyectos sin antes hacer costos. No monte una empresa sin antes hacer costos y cálculos, porque si no va a ser un frustrado espiritual, y nada peor que un frustrado espiritual. Porque un frustrado espiritual, ¿a quién le echa la culpa? A Dios y al diablo. Él nunca es responsable. Te quebró su empresa, la culpa es de Dios y del diablo. Usted fracasó en la vida, la culpa es de Dios y del diablo. Fracasó en sus estudios, la culpa es de Dios y del diablo. Jóvenes que se empeñan en estudiar cálculo. No, yo estudiar cálculo. Yo voy a estudiar ingeniería sistemática de la molécula nuclear. Y el tipo nunca pasó cálculo, siempre lo rasparon en los números. Pero es que el sueño de él es ingeniero. Calcule los gastos de su capacidad. De repente usted es bueno para las letras. Resulta ser que usted hizo gastar dinero a su padre en la universidad, 4 años manteniéndolo usted, 4 años jugando ping pong en el Politécnico. Fue lo único que aprendió todas las tardes. Después de 4 años, papá, ya siento, mi carrera es otra, mi vocación es otra. En 4 años descubriste que tu vocación era otra, no calculaste. Entonces no podemos ser tan mediocres en la vida, perdónenme, no podemos improvisar. Nuestro Dios es un Dios que demanda fe, pero es un Dios que nos enseña principios matemáticos, sistemáticos. Jesús dijo: nadie, ni siquiera para tomar la decisión de seguirme, debe hacerlo por emoción, debe hacerlo sentándose y calculando y proyectando cada gasto, cada inversión que va a tener. Seguir a Cristo no es sencillo. Yo entiendo cuando hay gente que me dice: no, soy evangélico, soy muy fregado, tal cosa, déjeme como estoy. Oiga, quédese como está. Si usted calculó sus gastos y supo que no podía, quédese como está. Algún día cumplirá la expectativa, pero mientras tanto, entienda de que hay una demanda pedida de parte de Dios y usted tiene que estar a la altura y la medida de eso. Comprometerse con un ministerio. Hay gente que dice: yo quiero servir en la iglesia. Servir aquí no es fácil. Procuramos la excelencia en cada cosa. Ejercer liderazgo no es sencillo. Hay gente que se para aquí a las 5:30 de la mañana para llegar acá a las 6:30 para empezar a limpiar, organizar, acomodar, para que tristemente a las 12 del día todo se recoge y se lleve el sitio en donde se guardan todos los equipos y los aparatos y todas las cosas. Limpiar, pulir el piso. Se terminan de limpiar el piso, entra una brisa, ensucia el piso y llega el pastor y dice: ¿por qué este piso está sucio? Y les toca agarrar un coleto a las 9:15 de la mañana y comenzar a limpiar de nuevo, porque nos gusta la excelencia.
Entonces, ejercer aún hasta un liderazgo no es algo que se hace de manera alegre. Es un precio que usted tiene que pagar, pero hay que calcular los costos. De pronto hasta ser miembro de la iglesia implica un costo, porque como pastor soy fastidioso, cansón y exigente. Hay gente que llega y dice: pastor, yo quiero servir en la iglesia. Digo: sí, haga camino, verdad y vida, escala 1, escala 2, nivelación, y después si me cae bien sirve, y si no, no. Entonces, muchas veces usted se encontrará en lugares en donde simplemente lo agarran a usted y le dice: sirva, haga y deshaga, pero después queman su vida, queman su ministerio. Se aprovechan de usted, lo absorben, lo chupan, le sacan todo y después lo desechan. Entonces, yo lo que estoy haciendo es calculando sus costos y le estoy demandando según su capacidad, no más allá, porque si lo voy más allá, su construcción queda media. Entonces, ¿qué sucede con el que no calcula los gastos? Diga conmigo: se queda a medias y otros se burlan de él. Entonces, cuando usted inicia un proyecto sin calcular lo que va a invertir, usted corre dos riesgos. Uno es quedarse a la mitad de la construcción. No hay nada más frustrante que quedarse a la mitad de la construcción, porque ni tiene la casa ni tiene el dinero para comprar algo mejor, ni se puede mudar, ni puede vivir bien en la calle. Se queda a medias. Usted cada vez que vaya a iniciar un proyecto, usted tiene que calcular bien sus costos, porque dependiendo de eso quedará su estabilidad emocional, su estabilidad familiar, su estabilidad espiritual, su estabilidad económica. Jóvenes que dicen: me voy a casar, pero no calculan si en ellos está la capacidad de honrar una familia. Se casan y el matrimonio demanda pararse a las 6:30 de la mañana todos los días, llevar al chamo al colegio, se dañó el carro, para el caso del hombre arreglar el carrito, cambiar una llavecita, el caso de la mujer a veces toca cocinar, a veces toca lavar, a veces toca cuidar a los niños, desvelarse en la noche. Entonces, a mitad del matrimonio dice: lo siento, no serví para esto. Te fregaste, papá. Es emocionante el papá, es lindo el anillito, el vestido, pero tiene la capacidad de terminar la construcción que estás iniciando. Tienes que calcular tus costos. Yo hablé con un joven y dijo: no, pastor, le pasé, me gusta pararme a las 9 de la mañana todos los días, eso es muy sabroso, prefiero morir virgen, subir a las 9. Eso, que mamá me cocine, eso para mí es algo. Nadie va a tener el sazón que tiene mi mamá. Yo, gloria a Dios, lo calculaste. ¿Sí? Señorita, quizás: ay, él es bello, él es hermoso. Sí, eso es lindo, es bello y hermoso, pero el hijo que vas a parir es bello y hermoso. Va a ser desastres bellos y hermosos. Te va a revelar bellamente y hermosamente. Va a ensuciar bello y hermoso también. Va a gritar bello y hermoso. Y ahí es en donde dicen: lo siento, quiero dejar la construcción a media. Usted no va a dejar nada a media. Lo que usted inició lo tiene que terminar. Es por eso que antes de emprender usted tiene que calcular. Filipenses capítulo 1 versículo 5. Acompáñenme, por favor. Filipenses capítulo 1 versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja nada a medias. Dios lo que inicia lo termina. Amén. Entonces, si usted inició una carrera universitaria, termínela. Si usted inició una empresa, termínela. Si usted inició un proyecto, termínelo. No lo deje a medias, por el amor a Jesús, porque se van a reír de usted y usted va a perder los recursos que invirtió en ese lugar. Cuando diga la palabra divorcio, piensa en cuánto le salió la boda. ¿Cuánto gastó en ese día? Vestido, zapato, anillo, de todo, luna de miel. Recuerde todo eso y va a decir: no, se lo muy caro.
Los novios, Rani que está a punto de casarse, ¿cuánto ha gastado? Hacer por un muchacho ni ropa tiene ya. Entonces usted tiene que proyectarse. Ah, yo quiero montar una empresa. Ah, pero ¿qué empresa? Un puesto de empanada. ¿Y qué tiene? Mucha fe, pastor, y una cava. No vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Si hay escasez de harina pan, ¿qué tiene que hacer? Va y se compra 10 bultos de harina y proyecta 3 meses por lo menos. ¿Qué tiene que hacer usted? Proyectar 3 meses de pérdida. Todo negocio de producción, no de comercialización, de producción, te tiene que calcularle 3 meses de pérdida, por lo mínimo. 3 meses de salario, 3 meses de pago de alquiler. Esos 3 meses usted se imagina que usted no va a ganar nada. En esos 3 meses, habrán días que va a vender, habrán días que no va a vender, pero después de 3 meses, por lo menos usted habrá hecho una clientela. Ahora imagínense que usted le diga que le alquiló el local, no, lo siento, que yo soy cristiana evangélica, yo tenía fe, tenía una palabra de parte de Dios, nadie vino. Entonces, ¿cómo le va a pagar la luz con fe? Usted no puede pagar la luz con fe, usted la paga con dinero. Gente que quita fiado. Viene cualquiera con un catálogo y le mete un estancón, Saison, Avon, Baby. Ay, el mes que viene te pago. Pues en esa quincena te botaron del trabajo, reducción de personal. Va la que te vendió todo y te cobra. No, hermana, déjame que estoy orando para que Dios me provea. Mediocridad se llama eso. Si usted no está seguro que va a tener el dinero, no quite nada. Quédese sin nada. Pero proyecte sus gastos. Calcule bien. Porque después queda mal usted, queda mal nuestro Señor Jesucristo con el mal testimonio de haber dejado a comer. No adquiera compromisos que no va a poder asumir. Ay, ¿cómo sé yo si no lo puedo asumir? Calculando los gastos. Estoy muy alegre. Llega, cobra 2.000 y debe 4.000. Por fe Dios proveerá nada. Calcule, proyéctese. Si Dios añade más, gloria al Señor. Pero mientras tanto usted va a vivir una vida sensata como hombre y como mujer de Dios. ¿Amén? Bueno, eso nadie lo aplaude, tranquilo, no hay problema. De ahí cómo se trabaja. Efesios capítulo 3, versículo 11, ¿qué dice? Vamos allí. Efesios 3, 11 dice: conforme al apóstol eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice, por lo cual pido que no desmayéis. Cuando uno inicia un trabajo, así uno está cansado, uno no se desmaya. ¿Quién se desmaya? Aquel que está mareado, débil, aún en la peor debilidad. Lo que usted inició, usted lo tiene que terminar. Amén. Ahora, lo siguiente que vemos allí, el siguiente ejemplo que Jesús usó, el primero es calcular. Diga conmigo, calcular. Calcular es edificar. Diga conmigo, se calcula en la edificación. En el lado de calcular, usted la va a colocar edificar en el título. Calcular es edificar. Entonces, cada vez que usted va a edificar, usted tiene que calcular. Amén. Cada vez que va a edificar, tiene que calcular, proyectar. Ahora bien, fíjese, lo siguiente que Jesús dice, versículo 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paga. Aquí Jesús está hablando de considerar. Considerar es igual a pelear. Vea conmigo, considerar es igual a pelear. Entonces, yo calculo cuando edifico. Perfecto.
Pero cuando se trata de pelear, yo debo considerar, pelear es enfrentarte a un desafío que matemáticamente no es calculable, sino que se proyecta. Ya vamos a ver. Por ejemplo, la edificación de un apartamento, si el terreno está a mi nombre y si están las condiciones de la materia prima, yo no tengo que pelear con nadie. Yo solamente tengo que calcular. Si voy a montar un negocio, emprender un proyecto, una empresa, yo no tengo que pelear con nadie, yo simplemente tengo que calcular. Entonces, al momento de edificar, yo calculo, pero al momento de pelear, sí debo considerar. La palabra considerar es reflexionar en algo con mucho cuidado. Significa meditar o tratar a alguien con respeto. Entonces Jesús dice, bueno, cuando un rey va a pelear contra otro rey, él tiene que identificar con cuántos hombres viene ese rey. Entonces me dobla la capacidad de soldados que yo tengo. Ahora, puede ser que me doble la capacidad de soldados que yo tengo, pero no puedo calcular la victoria, porque matemáticamente puede ser que yo tenga más o menos soldados, pero gane, porque ya en ese caso se habla de la capacidad que tengan mis soldados. Sí, ustedes vieron la película 300, como Leónidas acabó con un montón de hombres, contra un montón de hombres con tan solo 300. 300 hombres fuertes que tenían una buena capacidad lograron derrotar la cantidad de enemigos que venían y venían y venían de otras naciones. Entonces, la Biblia también nos habla de Gedeón, que Gedeón logró conquistar, ¿con cuántos hombres? Con 300 también, logró conquistar una batalla. Entonces, al momento de pelear, al momento de enfrentarme a dificultades que demandan de mí algo más que un cálculo, que una proyección, yo debo considerar mi capacidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a montar, digamos, el hermano Gabriel va a montar un restaurante. Entonces Gabriel dice, yo proyecté 3 meses de alquiler, proyecté 3 meses de pérdida de comida, proyecté 3 meses de salario, pero Gabriel tiene que considerar si él tiene la capacidad de aguantar la pena, de pararse todos los días a las 3 de la mañana, irse a Mercabar a comprar el perejil, el cilantro, el tomate, la lechuga, devolverse a las 9 de la mañana al local, dejarlo allí, salir a comprar las otras cosas, regresar a las 2 de la tarde, pelar, picar, rallar, rebanar, cocinar, para que a las 6 de la tarde abra el restaurante. El primer mes uno anda emocionado, tengo mi propio negocio. Segundo mes, tercer mes, al cuarto mes dice, ¿quién me traspaso? Y si usted ve en el periódico, se traspasa negocio con punto hecho, la llave. Motivo, viaje. ¿Qué cuento de viaje? Estás cansado del negocio. Yo recuerdo que hace unos años, 11 años atrás, mi esposo y yo éramos novios, entonces que queríamos prosperar, decidimos montar una pizzería. ¿Cuándo yo había hecho pizza? Nunca. Pero nos estaba alquilando un local en el Manzano, mesa, silla, horno refractario, el punto hecho, todo, en una oferta. Hay ofertas engañosas. Yo recuerdo que decidimos contratar a ciertos mesoneros. Imagínense, Raúl era mesonero, ponte de pie, Raúl. Y el otro mesonero era Nelson, mírenlo. No, él era cocinero, peor. Entonces contraté un mesonero y un cocinero cuarto bate. Entonces, bueno, total que yo no sabía hacer pizza, contraté un chef. El supuesto chef, el día de la inauguración, resulta ser que al día siguiente anterior se metió una borrachera y lo metieron preso. El día de la inauguración el tipo no llegó. Y claro, uno sabe, alegre, evangélico, esa era cola, la gente, eso parecía a los Oscars. Todo el Manzano trancado esperando la inauguración de la pizzería. Hermano, yo me tiré a llorar en el piso y tiré el delantal y dije, ¿quién me mandó a meter? 19 años de edad, frustrado allí. Ahí se me empezó a caer el cabello. Yo no sabía qué hacer. Y yo dije, bueno, ni Google tenía. Hace 11 años no había teléfonos inteligentes, no podía ni googlear nada. Y yo, bueno, ¿cómo se hará una pizza? Y Nelson estaba haciendo un curso de chef. Estaba empezando, 2 días llevaba. Y Nelson dice, bueno, sí que echarle azúcar, sal, levadura. Y vamos a darle más sal. Cuando pruebo la masa me quedó salada. Y yo, ¿cómo endulce una masa salada, hermano? Agua con azúcar. Agarré, le eché agua con azúcar.
Y la masa sabía rara, agria. Y yo fui a aprender horno a leña, imagínense. Yo nunca ni parrilla había hecho. Me tocó tratar de prender el horno no prendí. Eso era una novela. Total que llegó un momento, abrí el dinero. Dame, pues, tienes que abrir, que no sé qué. Ay, Dios mío. Todo lo había invertido y todo. No había nada. Toda la plata estaba ahí tirada. En eso apareció una mujer que parecía un hombre. No era la que tenía esta pizzería. Quítate ahí, yo te ayudo. Y la tipa agarró leña, metió, prendió el horno, amasó. Y la mujer talia y bebiendo. Yo decía un local cristiano, tipo con una cerveza. Y me mandó a comprar cerveza y yo fui y compré cerveza. En serio. No es un testimonio, pero lo juro. Primera vez que compraba una cerveza. Dale ahí, se llama Cristina, tomate otra. Ella misma se preparó su pizza, todo. Después cuando abrimos la pizzería todo el rato, yo dije, no, tú estás mal. Y yo no puedo, si voy a morirme aquí. No sabía que era tan fuerte, en serio. Después ¿qué sucedió? A los días se acabó la leña que estaba atrás. Mire, yo andaba en mi carrito con una hacha atrás. Y cada vez que hay un palo seco me bajaba. No es fácil tener una pizzería leña. Donde yo exagero, hermano. Suena con un hacha y un palo siempre andaba yo lleno de leña. Y ir a comprar tomate de lata, sancochar, amasaba 6, 7, 8 kilos de harina. El horno. Entonces, lo peor del tema es que llegaba a las 12 de la noche al cuartico donde yo vivía. ¿Cómo me baño a las 12 de la noche si había pasado toda la noche en el horno, en calor, me podía dar una cosa rara? Entonces, ¿se imagina lo que olía esa cama? Toda la noche cocinando pizza leña y llegaba y me acostaba así. Esa cama era un carbón horrible, asqueroso. ¿Saben cuánto aguanté así? 6 meses. A los 6 meses traspasé en la pizzería, perdí. ¿Pero por qué perdí? Porque yo entendí que mi capacidad no daba para eso. O sea, eso es demasiado fuerte. Aparte que me quebró el chef y el mesonero. Yo le iba a pagar y me quedaban debiendo salario. Se combinan las cosas. No calculé, no proyecté la capacidad de mis empleados. Él no servía para chef, ya que no servía para mesonero. Necesitaba mesonero y que no le gustara comer. ¿Entiendes? Entonces, yo tampoco servía para pizzero, hermano. No sirve para predicar a Cristo. Imagínense, yo había un culto de jóvenes, me invitaron a predicación, no tenía que hacer pizza. Ay, el pastor haciendo pizza. Sí, te salí, ¿por qué le pareció la pizza? No, estuvo buena. Te emociona. Hay cosas que te emocionan, pero el asunto está en tu capacidad. Entonces, hay negocios que te emocionan, pero ¿cuál es tu capacidad? Entonces, Jesús dice, mire, cuando usted va a pelear contra otro rey, usted tiene que medir. De repente en cantidad te gana, pero a lo mejor tu capacidad sobrepasa su cantidad. Y logras vencerlo. Como David. Cualquiera que calculaba el tamaño matemáticamente hablando de Goliat, que era 3,5 metros, contra David, el judío promedio mide 1,60 metros. Entonces imagínense, le doblaba y más la estatura a Goliat a David. Pero la capacidad de David era mayor que la cantidad de Goliat. Entonces, muchas veces nuestra capacidad tiene que ser proyectada. Eso es a través de la meditación, de la consideración y del respeto que se le tenga a mi adversario. El asunto es que usted respeta a las otras personas subestimándolas. No subestime a nadie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted va a abrir un negocio, su negocio es muy bueno, usted tiene la capacidad económica, pero a lo mejor el punto en el que va a abrir su negocio, las personas son apáticas al producto que usted va a ofrecer. Entonces puede ser que tu producto sea bueno, puede ser que tú calcules tus gastos y tus costos y te da a montar la empresa, pero imagínese, por ejemplo, vender ropa de esquimal en la Guajira venezolana. Vender ropa de esquimal en África, la locura. Entonces puede ser que usted tenga la capacidad económica para sostener su empresa, puede ser que su producto sea bueno, pero a lo mejor el sector en donde usted está no tiene las condiciones para lo que usted está emprendiendo. Entonces fracasa su negocio.
que usted le echa la culpa a Dios, le echa la culpa al diablo y al pastor, porque le dio la palabra profética. Yo le suelto la palabra, pero usted le da forma a su palabra. Usted proyecta su palabra. Yo le puedo decir, Dios te va a prosperar, monta tu negocio ya, pero el que lo va a montar y como lo va a montar es usted. Usted es el que determina la capacidad de éxito que tiene su proyecto. Lo dice alguien que ha fracasado como en 7 negocios. Mire, yo vendía hasta fajas yeso, una maletica, en serio, producto de belleza, en spa. Vendió quino, periódico, cepillos dentales, champú, cepillo de barber. ¿Qué me vendí? Le vendí mi alma a Cristo. Ahorita estoy vendiendo helado, de todo, desinfectante, hermano, todo lo que usted me ponga lo vende. Me gusta vender. Y he fracasado en muchos negocios, por eso sé lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿por qué quebró la pizzería también? Quebró porque el lugar donde la monté, el sector no tenía la capacidad de comprar el producto. Estaban acostumbrados a perros calientes succiones y lo que yo hacía era un producto de calidad. Si yo hubiese montado mi empresa en la avenida Lara, le aseguro que quiebro Pizza Hut. Entonces, lo que tú estás emprendiendo, lo que tú estás haciendo, tiene proyección en el lugar, están las condiciones dadas en el lugar, en el entorno. Eso va a determinar tu éxito, ¿sí? Ser cristiano, de repente tú tienes la capacidad de serlo, pero si todos los días te vas a meter una tasca y tú trabajas en un bar y tu concupiscencia es echarte palo, entonces, Señor, tarde que temprano vas a terminar. Aleluya. Porque tienes que considerar tú a lo que te estás enfrentando. Tienes que considerarte a ti mismo y ver si tu capacidad puede contra la adversidad. Si tu capacidad puede en contra de la adversidad, emprendo el negocio, emprendo el proyecto, emprendo la tarea que voy a hacer. A mi capacidad no puede en contra de la adversidad ni que le meta fe, hermano, quédese quieto. Se llama estrategia. ¿Amén? ¿Vas a tocar? Sí. Ok. Queda conmigo estrategia. Mire, si usted se lleva estos códigos que le estoy dando, falta uno, y los aplica en todas las esferas de su vida, usted tiene el éxito garantizado. El éxito. Usted tiene que dejar de ser tan alegre y proyectar todo. Amén. Gabriel, Dios te guardó y te trajo acá. Aquí no es obligado, tranquilo. Los días van a pasar rápido. Gabriel, los viajes que tienes para el exterior, nada ni nadie le va a cerrar las puertas. Los proyectos que tú tienes, nadie le va a cerrar la puerta. Tómate este tiempo como un tiempo de descanso. Esto solo lo sabemos tú y yo. Nadie más, no te preocupes. Te considero un amigo. Y vamos a hablar y compartir. Pero Gabriel, quiero decirte algo. Dios intervino en tu vida, en las decisiones que has tomado. Y va a cambiar tu destino para que tengas éxito en las proyecciones que tienes. Amén. Te bendigo. Entonces fíjese, Dios pelea por ti. Pero cuando pelea por ti, pelea desde tu capacidad. Dios no le enseñó a David a tirar piedra. David aprendió a tirar piedra. Dios no le enseñó a David a tener puntería. David, practicando, desarrolló la capacidad de tener puntería. Pero Dios sí le dio a David la valentía y la indicación de que peleara en contra de Goliat, porque en su proyección sí le podía ganar. Dios pelea por mí, sí, desde mi capacidad. Rapid Chef, tu capacidad. La lengüita de oro que Adrián tiene, tu capacidad. Es tu capacidad. El hacerle una carrera a alguien de la Varga al terminal y cobrarle 250 y que te lo paguen, tu capacidad. Señor, cobra las carreras que ningún taxista cobra lo que él cobra. Y no tiene una limusina, pero le cotorrea a la gente. Entonces, esa es su capacidad.
Dios pelea por ti, sí, desde mi capacidad. Raúl, tú le has hecho 2 escuelas de música exitosas a personas porque es tu capacidad. Fallaron cálculo, pero no la capacidad. Fallaron cálculo, pero no el talento. Fallaron cálculo, pero no Dios. Ayer estaba en el Facebook, vi Huella Musical. Eso nació en tu corazón. Global Music nació en tu corazón. Tu capacidad, no es la capacidad de otros. Otros calcularon y proyectaron lo que es tuyo. Eso no ha muerto, porque es tu capacidad. La capacidad no muere. Entonces de repente usted fracasó en un negocio. Diga conmigo, fracasó el negocio, pero no mi capacidad. Fracasó en un proyecto, fracasó su proyecto porque fallaron algo, pero no su capacidad. Su capacidad sigue intacta. Por eso aquí la Biblia dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Dios es un Dios de oportunidades, porque sabe que lo que fallan son los cálculos y las proyecciones, pero nunca el don y la virtud que está en ti. No tenga temor al fracaso, porque si fracasa el cálculo, entonces para tener éxito lo que tengo es que recalcular cada vez que fallo. Thomas Alva Edison dijo: he fracasado 1000 veces, conozco 1000 formas de no fracasar. A la 1001 intento, ¡pah!, se encendió el bombillo. Entonces, no se considere un fracasado. Quien fracasó fue su proyecto. Usted nunca fracasa. Usted nunca fracasa. Usted nunca es derrotado. Usted nunca es vencido. Usted nunca pierde. Lo que perdió y falló fue lo que emprendió, pero ese es solo un pequeño proyecto. Usted es un exitoso, un ganador, un conquistador en Cristo Jesús. Su naturaleza es vencer. ¡Amén! Su naturaleza es vencer. Cambiemos, vamos a ponernos aquí yo sé que voy a tener éxito. Falló un grado, lo cambio. Miren, los grandes proyectos que en la vida siempre fueron producto de un ensayo y error. Lo importante es que hubo una idea. El primer avión cayó, logró volar 15 metros, el tercero 20 metros, y hoy en día andamos en los aires en un Boeing 757 seguro. Pero señores, recuerden, hubo muchos ensayos y error, muchas fallas de cálculos. Lo importante es que el talento para hacerlo siempre se mantuvo impecable. Si otros te llamaron fracasado, fueron mentirosos que fueron usados por el diablo para cercenar tu fe y condenarte a un estado inerte. Te tienes que emprender a partir de ahora en el nombre de Jesús. Tienes que emprender. Tercero, entonces Jesús dice, bueno, vamos a terminar el segundo para cerrarlo. ¿Qué rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente? Considerar, pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado, tratar a alguien con respeto. Respete a su adversario. Respete aquello a lo que se está enfrentando. Considérelo. Y tercero, Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús dice que en el momento de conquistar un proyecto, yo debo pelear como aquel que perdió su vida. Jesús dice: nadie puede entregarse por completo un sueño si primero no ha renunciado a sí mismo. Entonces, cuando Jesús dice que Él quería ella, padre, madre, Jesús está diciendo hasta lo más profundo de tus emociones tiene que quedar en un segundo plano cuando se trata de pelear por un proyecto. ¿Cuántos proyectos tú has emprendido en la vida y lo has dejado a media por causa de una relación emocional o sentimental? Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, con tu primo, con quien quiera. ¿Cuántos sueños abortaste por causa del temor? ¿Saben cuál es nuestro problema? Que no nos gusta renunciar a nada. Cuando usted va a emprender un
un sueño, hay cosas a las que tienes que renunciar, porque es la única manera de poder entregarle todo el empeño. Entonces, digamos, voy a emprender un proyecto, una empresa, pero yo tengo una estabilidad económica muy segura acá. Pero resulta ser que esa estabilidad económica me absorbe el tiempo que debería invertir en este nuevo proyecto. Nunca le voy a dar la pasión a él si yo no suelto aquí y digo, voy a hacer crecer, porque el estar acá me hace entender de que si no lo hago, estoy perdido por completo. Jesús dice, aquel que me sigue y no me sigue y me sigue, ¿sabes? Nunca va a recibir la bendición completa hasta que no se desprenda de lo otro. Jesús dijo, es necesario que ustedes se desprendan de todo, porque hay momentos en donde le va a dar directrices específicas, y si las siguen, tienen garantizado el éxito. ¿Sabes qué te ha detenido muchas veces? El temor. El temor a quedar sin nada. ¿Sabes qué te ha detenido muchas veces? El temor a estar solo, sola. Pero el quedarte sin algo por un momento es una circunstancia transitoria, pero eso te va a llevar a imprimir la pasión necesaria para entregarte por completo a tu nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces, quien trabaja y quiere emprender una empresa y tiene un sueldo mínimo, un salario, nunca le va a entregar la pasión a su empresa. Pero el día que renuncie, ¡ay! O trabajo, no como, señora, ahí sí baila pegado, como dicen por ahí. Usted nunca va a crecer en Dios hasta que usted tenga una vida ambigua en Dios, hasta que usted deje su vida social. Hay momentos en donde por Jesús toca sacrificar cosas, pero cuando usted las sacrifica, usted tiene garantizado éxito en el proyecto que está emprendiendo. Jesús dice, hay momentos en los que se tiene que renunciar, porque hay obras que necesitan toda tu atención. ¿Usted sabe por qué tuve que vender la pizzería? Aparte de los mesoneros, porque los mejores días de trabajo en la pizzería eran viernes, sábado y domingo. ¡Ah, qué casualidad! Son los días de culto. O soy un buen pastor o soy un buen pizzero. Tocó renunciar a una cosa. Hola, todavía sigue el sueño de la pizzería, créanme. En unos años voy a montar un restaurante y voy a cocinar por gusto. Tener un chef ahí, te debe llegar algo, pizzita, todo, feliz. Pero ya será distinto, ya este sueño habrá crecido, estará consolidado, entonces ya ahí sí puedo hacer otras cosas. Sí, hay momentos donde tiene que sacrificar por su sueño. Del tamaño de su sueño tiene que ser el tamaño de su sacrificio. Hay gente que quiere ver grandes resultados, pero hace pequeños empeños. Usted quiere ver un gran resultado sobre su vida, usted tiene que hacer grandes sacrificios. Quiere que su proyecto crezca y prospere, usted tiene que entregarse por completo a su proyecto. Los hombres que han tenido más éxito en la vida son hombres que han sacrificado todo. El primer libro del periodista y escritor Gabriel García Márquez lo tuvo sacrificando su vehículo más querido. El tipo, estando en Colombia, lo despiden de la editorial y le dice a su esposa, mi amor, de hecho 100 años de soledad lo escribió fue en Cuba. Le dice a su esposa, mi amor, me despidieron, lo único que nos queda es el carro. Él vende el carro y se paga 3 o 4 meses en Cuba. Proyectó, calculó cuánto iba a ser para que su familia viviera sin el ingreso mensual durante esos 3 o 4 meses, y proyectó cuánto iba a gastar él viviendo en Cuba esos 3 o 4 meses. Por eso es que él es tan amigo de Fidel Castro. En esos 4 meses él escribió el bestseller de su vida, porque él sabía que no tenía otra opción. Él sabía que hasta el carro de la casa lo había gastado, y que era o tener éxito o perecer en el intento. Colocó tanto empeño que luego logró comprar el carro de su vida. Silvestre Stallone escribió una historia. Rocky,
Cuando Sylvester Stallone escribe su historia y se lo lleva a un cineasta, ese cineasta le dice, sí, yo te compro la historia. Y él dice, no, pero yo no quiero, yo quiero ser el actor. Dice, bueno, tienes que invertir en la película. Dice que esos días él se vio en una disyuntiva, pero agarró un perrito que tenía, el cual amaba mucho, y lo vendió para poder vivir esa semana mientras que le daban respuesta de la película. Esa semana se sacrificó, pero días más tarde lo llamaron y le dijeron, te vamos a hacer tu primer cheque. Entonces el perrito que vendió por $200 lo tuvo que comprar por $2,000. Un doble sacrificio, porque con lo que perdió luego lo recuperó por cuanto fue diligente en su sueño. Amén. Ahora, 3 principios. ¿Cuáles son? ¿Ya conmigo? Calcular, considerar y renunciar. Otra vez. Otra vez, póngale música.